En 1979 llegué al pequeño pueblo de San Miguel de los Olivos, recién ordenado, con una maleta, una sotana y la ingenua certeza de que la verdad siempre ilumina. El silencio era ley, me dijeron, y por un tiempo obedecí. Detrás del altar había una puerta de madera sin manija que olía a incienso viejo. Nadie la nombraba, pero todos la rodeaban como si doliera. Una noche, Mateo, el sacristán, me entregó a escondidas una llave oxidada con el número 17 y una nota doblada en 4. No preguntes, abre cuando tañan 3 campanas. Lo que encontré al otro lado no era un lugar, sino una forma de poder. Registros guardados, una foto grupal con un rostro tachado y un rosario con una inscripción que no aparecía en ningún inventario. Desde entonces elegí recordar en vez de obedecer, y por eso hoy, ya viejo, decido contarlo. ¿Por qué se ocultó esa puerta y quién decidió qué nombres merecían quedarse borrados? Cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas esta historia. Nací en 1949, en una familia humilde del interior. Éramos 5 hermanos, y yo era el menor. Mi padre era carpintero, sus manos siempre tenían astillas, y aún así construía bancos para la iglesia con la paciencia de quien sabe que trabaja para algo más grande que sí mismo. Mi madre era costurera, entre agujas e hilos nos sostenía a todos, y aunque la pobreza se notaba en cada rincón de la casa, ella solía repetir: la fe llena lo que la comida no alcanza. Desde pequeño me señalaron como distinto. Decían que mi voz era clara para el canto y que mis manos parecían hechas para sostener un misal. Recuerdo un día, tendría 12 años, cuando acompañaba a mi madre a limpiar la iglesia. El cura del pueblo me miró largo rato y dijo con firmeza: «Este niño tiene vocación». Esa frase, pronunciada con tanta seguridad, fue como un sello invisible sobre mi vida. Desde entonces, todos en casa comenzaron a verme no como hijo, sino como futuro sacerdote. Yo lo creí también. Me gustaba el sonido grave de las campanas al amanecer, cuando el aire frío entraba por las ventanas abiertas y todo el pueblo parecía detenerse por un instante. El olor a incienso se quedaba pegado en mis ropas después de cada misa, y las procesiones en Semana Santa eran el momento más solemne del año. Caminar con una vela más alta que yo mismo, siguiendo al sacerdote con la sensación de que estaba siendo elegido para algo que no todos podían comprender. Cuando tenía 17 años, tomé la decisión definitiva. No trabajaría en la carpintería con mi padre, ni seguiría el destino de mis hermanos que habían partido a la ciudad. Mi camino estaría marcado por los muros del seminario. Mi madre lloró en silencio cuando se lo confirmé, con las manos apretadas contra el delantal, mientras mi padre, más seco, me dio una palmada en la espalda y murmuró: «No olvides quién eres. Recuerdo bien el tren que me llevó a la ciudad. El vagón era viejo, las ventanas tenían marcas de óxido y el ruido de las ruedas se mezclaba con mi propia respiración entrecortada. Llevaba apenas una maleta con 2 mudas de ropa y un cuaderno en blanco. En la primera página escribí la frase que nos repetirían tantas veces al llegar: morir al mundo para nacer en Cristo». El seminario me recibió con pasillos largos y fríos, donde los pasos resonaban como ecos que no terminaban nunca. Las camas eran duras, todas iguales, y los días se regían por un horario que no admitía desviaciones. Oración, estudio, silencio, obediencia. La primera lección no fue de teología, sino de sumisión. No pienses, obedece, confía. Aquella consigna se grabó en mí como una sombra, y en ese silencio que nos envolvía, comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Los últimos años en el seminario
fueron un ejercicio de contención. Habíamos aprendido a hablar poco y a escuchar mucho, a inclinar la cabeza ante la duda y a reconocer en el silencio un territorio sagrado. Recibíamos visitas de sacerdotes mayores que nos repetían, sin cansarse, que la obediencia nos protegería de la soberbia. A veces en la biblioteca, al cerrar el misal, yo sentía que una parte de mí deseaba preguntar por qué ciertas páginas de la historia eclesial estaban siempre subrayadas y otras parecían arrancadas de raíz. No lo hice. La consigna: no pienses, obedece, confía, me sostenía y me constreñía a la vez, como una sotana demasiado ajustada. Mi ordenación llegó en el invierno de 1978. Aún recuerdo el peso de las manos del obispo sobre mi cabeza y el olor a crisma mezclado con cera caliente. Mi madre estaba en la primera fila, con un pañuelo blanco apretado entre los dedos. Mi padre, firme, contenía las lágrimas como si se le hubieran quedado atascadas en la garganta. Esa noche escribí en mi cuaderno: he prometido servir, que mi voz no sea la última en hablar cuando otros no pueden. No sabía entonces cuánto me costaría sostener esa frase. Mi primer destino fue San Miguel de los Olivos, un pueblo escondido entre lomadas y eucaliptos, donde el viento parecía llevar campanas invisibles. Llegué en 1979 con una maleta, mi breviario y una fe sin grietas aparentes. La iglesia era pequeña, de piedra clara y techo de tejas viejas. Las paredes exudaban salitre en invierno y olor a incienso en verano. Las bancas, ásperas por el uso, crujían cuando el pueblo se arrodillaba al unísono. Mateo, el sacristán, me recibió con una reverencia tímida y una mirada que, sin palabras, pedía prudencia. Con el paso de los días, tracé el mapa del templo, la nave central, la sacristía ordenada con minuciosidad, la escalera angosta que subía al campanario, y detrás del altar, un panel de madera envejecida con vetas como venas, sin manija, apenas una línea vertical por donde se adivinaba un encaje de luz. Nadie lo mencionaba. Cuando pregunté con naturalidad, Mateo respondió bajando la vista: «Es antiguo, padre. No se usa». La frase quedó suspendida, como una vela que no termina de apagarse. Los feligreses eran devotos y discretos. Me llevaban pan, manzanas, cartas para bendecir. En las visitas a enfermos escuché historias de generaciones que habían rezado siempre en la misma banca, bajo la misma lámpara. Sin embargo, en la misa de 6, cuando el coro entonaba el Kyrie, yo sentía una presión pequeña, pero persistente, a la altura del pecho, como si el templo respirara por un pulmón oculto. Había algo detrás, no solo de la madera, detrás de la costumbre. Aprendí a mirar sin mirar, a escribir sin nombrar, la puerta sin manija. Anoté: no es para entrar, es para saber que está. Los primeros meses en San Miguel de los Olivos se deslizaron con la misma cadencia que las campanas, lentos, repetitivos, envueltos en una calma que parecía eterna. Me levantaba antes del amanecer, cuando el frío del invierno se colaba por las rendijas de las ventanas, y la primera tarea era encender las velas del altar. El olor de la cera derretida mezclado con el incienso impregnaba mi sotana desde temprano, como si llevara encima la huella del templo todo el día. La jornada se dividía en rezos, visitas y silencios. Después de la misa de la mañana, caminaba por las calles de tierra, saludando a los ancianos que me pedían una bendición para sus huertos, o a las madres que me mostraban a sus hijos recién nacidos. Había una paz aparente en todo aquello.
una sencillez que contrastaba con las paredes pesadas de la iglesia. Sin embargo, cuanto más habitaba ese mundo de rutina y obediencia, más fuerte se hacía en mí una sensación extraña, como si alguien más estuviera dictando mis pasos, no solo Dios ni la jerarquía, sino algo que se escondía en los rincones. Mateo, el sacristán, era un hombre silencioso. Tenía unos 40 años, la piel curtida por el sol y las manos ásperas de cargar bancos y campanas. Siempre estaba un paso detrás de mí, asegurándose de que nada faltara. Pero sus ojos, cuando pasaba cerca del altar mayor, se desviaban con rapidez, evitando mirar el panel de madera sin manija. Esa omisión hablaba más que cualquier sermón. Una tarde, mientras repasaba los libros de cuentas de la parroquia, lo sorprendí dibujando un símbolo en un papel viejo. Un número romano, el 17, escrito con insistencia, como si no pudiera olvidarlo. Al notar mi presencia, arrugó la hoja con torpeza y se la guardó en el bolsillo. Las noches en el convento anexo eran largas. Dormía en una celda sencilla, con una cama de hierro, un crucifijo en la pared y un ventanuco por donde entraba apenas la luz de la luna. En esos silencios forzados escuchaba ruidos que no pertenecían a la rutina, pasos que no se anunciaban, golpes sordos contra la madera y a veces 3 tañidos de campana que nadie reconocía haber dado. Me decía que eran imaginaciones, que el cansancio podía inventar presencias, pero en el fondo intuía que no eran ilusiones. La obediencia nos enseñaba a aceptar, nunca a preguntar. Aún así, el interrogante crecía dentro de mí como una grieta en un muro de piedra. ¿Qué había detrás del altar? Y, más aún, ¿por qué todos actuaban como si la respuesta ya la conocieran y, sin embargo, eligieran callar? Con el tiempo, aprendí a reconocer los detalles que no aparecían en los manuales ni en los sermones. El templo tenía su propia respiración, un pulso escondido que se revelaba en gestos mínimos. Una tarde de otoño, mientras preparábamos la misa, noté que el aire estaba más frío junto al altar mayor. No era la corriente habitual que venía de las ventanas. Era un soplo denso, cargado, como si emanara de la madera misma. Pasé la mano por el panel sin manija y sentí un leve temblor en la superficie, apenas perceptible, pero suficiente para erizarme la piel. No mencioné nada en ese momento. La disciplina me había enseñado a callar, a guardar lo que no encajaba en las explicaciones oficiales. Sin embargo, aquella noche escribí en mi cuaderno: «La puerta respira». Fue la primera vez que puse en palabras mi sospecha. Los días siguientes intenté distraerme con la rutina. Visitaba enfermos, bendecía casas nuevas, escuchaba confesiones que se repetían una y otra vez. Pecados pequeños, dudas sencillas, culpas heredadas. Pero aún en medio de esas tareas, mi mente volvía al mismo lugar: el panel detrás del altar. Un domingo, después de la misa principal, me encontré con Mateo en la sacristía. Estaba guardando cálices cuando lo vi detenerse de golpe. Miraba hacia la puerta prohibida con el rostro rígido. Me acerqué con cautela y le pregunté si alguna vez había visto que alguien la abriera. Su respuesta fue un silencio espeso. Finalmente, sin mirarme, dijo: «Hay cosas que es mejor no nombrar, padre». Y salió con los ojos clavados en el suelo. Esa frase me acompañó durante semanas. Empecé a observar con más atención a los feligreses. Noté que algunos, al arrodillarse, desviaban la vista hacia la madera oculta y murmuraban oraciones más largas de lo habitual, como si pidieran protección contra algo invisible. Los ancianos se persignaban 2 veces al pasar frente al altar, y los niños eran apartados con rapidez
cuando se acercaban demasiado. Fue entonces cuando comencé a sentir que la obediencia y la fe no siempre caminaban de la mano. Yo había prometido servir a Dios. Pero ¿qué significaba ese servicio si implicaba ignorar lo evidente? En las noches, cuando las campanas callaban y el viento sacudía las ventanas, mi corazón se llenaba de un temor nuevo, no hacia lo desconocido, sino hacia lo conocido y oculto. La grieta en mi fe no se abrió con una herejía ni con una tentación, sino con una simple certeza. El silencio era parte de un pacto que yo no había firmado. El miedo, al principio, no llegó como un golpe repentino, sino como un murmullo que fue creciendo con los días. En apariencia, la vida en San Miguel de los Olivos seguía su curso normal. Campanas a las 6, misa temprana, catequesis por las tardes, visitas a los enfermos. Pero dentro de mí, y en los gestos que alcanzaba a percibir de los demás, había un peso que no podía ignorar. Mateo, el sacristán, se había vuelto aún más reservado. Apenas cruzaba palabras conmigo, y cada vez que mencionaba la palabra altar, bajaba la mirada con un nerviosismo que no sabía ocultar. Yo intentaba ganarme su confianza, pero era como hablar con alguien que llevaba una llave invisible colgada del pecho, una llave que no estaba dispuesto a mostrar. Comencé a notar también la presencia de figuras de autoridad que parecían vigilarme más de lo normal. El párroco de la diócesis venía de visita con frecuencia, revisando libros de cuentas con un detalle exagerado, como si buscara descubrir algo. Su voz era firme, su mirada penetrante, y siempre terminaba nuestras charlas con la misma advertencia. La obediencia, Padre, es más importante que el entendimiento. Esa frase me calaba hondo, porque era la confirmación de que había cosas que no debía preguntar. El ambiente en el convento anexo tampoco ayudaba. Las noches se volvieron inquietantes. En más de una ocasión, desperté a medianoche con el sonido de pasos en el pasillo. Pasos lentos, calculados, que se detenían justo frente a mi puerta. Abría los ojos, contenía la respiración y escuchaba cómo, después de unos segundos interminables, los pasos continuaban hacia el altar. Una madrugada me armé de valor y seguí el eco hasta la nave central. Allí no encontré a nadie, pero juraría haber visto la vela del sagrario apagarse sola, como si una mano invisible la hubiera sofocado. En los rezos comunitarios también se percibía un aire denso. Los otros sacerdotes y religiosos parecían repetir las oraciones de memoria, sin alma, como si estuvieran cumpliendo con un ritual que no se podía interrumpir. Yo los observaba, y lo que más me perturbaba era su falta de asombro. Actuaban como si todo lo extraño fuese normal. Esa normalidad fingida me resultaba mucho más aterradora que cualquier sombra. Empecé a sentir que mi vocación, aquella certeza luminosa que había guiado mis pasos desde niño, se transformaba en una cadena. Me repetía a mí mismo que debía mantenerme fiel, que mi misión era servir, pero una voz interna susurraba lo contrario. Estás sosteniendo un muro que esconde más de lo que revela. Fue en ese clima de desconfianza y sobresalto donde comprendí que el miedo no era solo mío. Todos lo compartían, pero nadie lo nombraba. Y lo peor era intuir que, al final, ese silencio no nos protegía de nada, sino que nos ataba aún más fuerte al secreto que vivía detrás del altar. El miedo, como toda sombra, acabó empujándome hacia la luz que quería evitar. No fue valentía, sino una mezcla de insomnio y curiosidad lo que me llevó aquella noche hasta el altar.
Recuerdo que eran casi las 3 de la madrugada. La iglesia estaba vacía, oscura, y solo una débil vela encendida junto al sagrario iluminaba el lugar. El aire olía a humedad y a cera gastada. Avancé en silencio, sintiendo que cada uno de mis pasos retumbaba más fuerte de lo debido. Me acerqué al panel de madera sin manija. La superficie estaba fría, como si no perteneciera al mismo edificio. Al pasar la mano, descubrí que en las vetas se ocultaban marcas, casi invisibles, trazos que parecían números romanos desgastados por el tiempo. Me incliné, acerqué el rostro, y allí estaba, el mismo 17 que había visto en el papel que Mateo intentó ocultar. No supe cuánto tiempo permanecí frente a aquella puerta. Solo sé que al girar para volver a mi celda, encontré sobre el altar un pequeño objeto que no había estado allí durante la misa de la tarde. Un rosario de cuentas oscuras, gastadas, con una inscripción en el crucifijo que decía «Memoria non deletur». La frase me heló la sangre. Significaba «La memoria no se borra». Al día siguiente, pregunté discretamente a Mateo si conocía ese rosario. Sus ojos se agrandaron y durante unos segundos pareció debatirse entre responder o callar. Finalmente me susurró: «No lo nombre, padre, guárdelo». Y se retiró con paso apresurado, como si temiera que alguien más nos hubiera escuchado. Guardé el rosario en mi bolsillo, pero desde entonces sentí que todo en el pueblo me observaba distinto. En las calles, los ancianos me saludaban con sonrisas forzadas. Las madres desviaban a sus hijos de mi lado con un gesto rápido, y hasta los perros parecían gruñir más cuando pasaba. Era como si una frontera invisible se hubiera abierto entre ellos y yo, como si hubieran reconocido en mi mirada que había tocado lo prohibido. Esa misma semana, revisando los libros parroquiales en la sacristía, descubrí páginas arrancadas en el registro de 1959. Los años siguientes estaban intactos, pero aquel año tenía huecos que no podían ser casuales. En la esquina de una de esas páginas quedaba apenas un rastro de tinta, como un nombre cortado, y junto al hueco una nota escrita con otra caligrafía. 17. Aquella coincidencia ya no podía explicarse como un azar. El número, el rosario, el silencio de Mateo, la puerta sin manija, todo apuntaba a un mismo centro, oculto detrás de la obediencia que me habían enseñado a respetar ciegamente. Y yo, con el rosario en la mano, comprendí que había dado el primer paso hacia una verdad que no sabía si estaba preparado para sostener. El hallazgo del rosario me persiguió como un eco imposible de acallar. Durante el día fingía normalidad. Saludaba a los feligreses, celebraba misa, bendecía las cosechas, pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía el peso frío de las cuentas en mi bolsillo, como si aquel objeto tuviera voluntad propia y quisiera recordarme que había sido puesto en mis manos con un propósito. Una madrugada, incapaz de dormir, volví a la nave central. El viento golpeaba las ventanas y hacía crujir las vigas del techo. El altar parecía más grande que nunca, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Me acerqué al panel de madera y con la llave que Mateo me había entregado días antes, una llave oxidada con el número 17 grabado, probé en un pequeño orificio que apenas se distinguía en la base. El mecanismo cedió con un chasquido seco y la puerta se entreabrió lo suficiente para que una bocanada de aire denso me envolviera. Dentro había una escalera estrecha que descendía hacia la penumbra. Bajé con cautela, contando cada peldaño como si fuera una oración. Al llegar al final, la luz de mi vela reveló una sala pequeña, oculta bajo el altar.
No era un depósito común. En las paredes colgaban fotografías antiguas, algunas tachadas con tinta negra. Había también un estante con cuadernos cubiertos de polvo, y en una mesa un diario abierto en una página marcada. 1959. El traslado fue necesario. El silencio protege. Leí aquellas palabras una y otra vez, sintiendo que cada línea me alejaba de la fe sencilla que había conocido de niño. Allí estaba la prueba de que el silencio no era un simple acto de obediencia, sino una estrategia. El rosario, la inscripción, la memoria no se borra, los registros mutilados. Todo confirmaba que algo había sucedido en ese año, algo que la comunidad había decidido enterrar, literalmente. Bajo el altar, mientras pasaba las páginas del diario, escuché un ruido detrás de mí. Levanté la vela y vi a Mateo de pie en la entrada de la escalera. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. No pronunció palabra. Solo extendió una mano señalando los cuadernos. En sus ojos había más súplica que reproche. Era como si me dijera: «Llévalo contigo, pero entiende el precio». Esa noche comprendí que la fe no se mide solo en rezos o ritos, sino en la capacidad de enfrentar lo que se nos ha negado. La gran revelación no fue únicamente descubrir documentos ocultos, sino darme cuenta de que la iglesia que había jurado servir también podía construir muros de silencio, y yo debía decidir si seguir siendo parte de ese muro o convertirme en la grieta que lo dejara caer. La decisión de llevar conmigo algunos de esos documentos no fue inmediata. Pasé noches enteras dudando, rezando en silencio frente al sagrario apagado, preguntándome si mi deber era obedecer o revelar. Cada página que había leído ardía en mi memoria como un fuego secreto. Nombres tachados, frases cortas como cuchillos, traslado necesario, guardar en el registro paralelo. Sin Mian, todo escrito con la frialdad de quien cree que el tiempo borrará lo que hizo. Mateo se convirtió en mi sombra. No hablaba, pero estaba siempre cerca, observando. Una tarde, cuando salíamos de visitar a una anciana enferma, me entregó un sobre arrugado. Dentro había una hoja en la que, con letra torpe, escribió solo 2 frases. «No confíe en nadie. Guarde copia». Aquellas palabras sellaron mi decisión. No podía continuar como si nada pasara. Comencé a escribir mi propio testimonio. En un cuaderno escondido bajo el colchón de mi celda, relaté cada detalle. La llave, el rosario, las fotografías, el diario de 1959. No buscaba denunciar públicamente aún, pero sí dejar constancia. Sabía que si algo me ocurría, esas páginas serían la única voz que quedaría. Escribir fue, al mismo tiempo, un acto de resistencia y de fe. No tardó en llegar la confrontación. Una noche, el párroco de la diócesis apareció sin aviso. Entró a la sacristía y me encontró revisando los libros mutilados. Su voz fue dura. «Padre, hay cosas que no le corresponden. La iglesia necesita soldados, no inquisidores». Sentí su mirada atravesarme como una sentencia. No respondí, solo cerré el libro con calma y lo miré en silencio. Fue la primera vez que me atreví a sostenerle la mirada sin bajar los ojos. Ese gesto, aparentemente insignificante, fue mi ruptura. A partir de entonces, ya no obedecí de la misma manera. Seguí celebrando misas, acompañando a los fieles, pero en mi interior ya no era el sacerdote dócil que habían formado. Había elegido guardar la memoria, aunque me costara el aislamiento. El miedo se transformó en determinación. Cada vez que escuchaba las campanas repicar solas en la noche, ya no me escondía.
Me acercaba al altar y apoyaba la mano sobre la madera fría, recordándome que allí, en ese silencio impuesto, había una historia que yo me negaba a olvidar. Y en ese gesto, tan pequeño como clandestino, sentía que recuperaba algo de la libertad que me habían arrebatado. A partir de aquel momento, mi vida en San Miguel de los Olivos se convirtió en un delicado equilibrio entre lo visible y lo oculto. Ante los ojos del pueblo, seguía siendo el sacerdote que presidía bautizos, matrimonios y funerales. Pero en secreto, era un escriba que levantaba un archivo paralelo, un testimonio que nadie me había pedido, pero que sentía necesario. Cada noche, al cerrar la puerta de mi celda, encendía una vela pequeña y escribía durante horas, describiendo con precisión cada objeto hallado, cada palabra escuchada, cada gesto de silencio cómplice. Guardaba copias en distintos lugares, entre las páginas de un misal, bajo una baldosa suelta de la sacristía, incluso en el bolsillo de un abrigo viejo que ya no usaba. Sabía que la memoria debía dispersarse, porque si quedaba concentrada en un solo sitio, podía desaparecer con facilidad. Mateo, aunque nunca lo dijo en voz alta, colaboraba. Una vez lo vi entrar a escondidas en la sacristía y dejar un sobre en la caja de limosnas. Dentro, descubrí una fotografía antigua. Un grupo de niños frente al altar, con un rostro tachado en negro. Al dorso, apenas una palabra escrita. 1959. La tensión con las autoridades eclesiásticas se hizo evidente. El párroco visitante me vigilaba con más frecuencia, y sus sermones incluían advertencias veladas sobre la obediencia y el peligro de la rebeldía. Sentí que hablaba directamente de mí, aunque nunca mencionó mi nombre. Los feligreses comenzaron a percibir el ambiente extraño. Algunos me apoyaban con gestos silenciosos. Una vela encendida de más, una oración susurrada al oído, pero otros se alejaban, como si temieran contagiarse del secreto que me rodeaba. Recuerdo con claridad la noche en que decidí enfrentar directamente al poder. Durante una reunión con sacerdotes de la diócesis, pedí la palabra y con voz firme dije: no se puede edificar la fe sobre páginas arrancadas. El Evangelio no se mutila. Un silencio helado se apoderó de la sala. Nadie respondió. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron toser. El párroco me miró con un gesto entre amenaza y compasión. Pero yo no retiré lo dicho. Esa fue mi verdadera resistencia. No un grito ni una denuncia pública, sino un acto de memoria persistente. Comprendí que la obediencia sin verdad era solo un disfraz y que mi misión ya no era callar, sino guardar, porque lo que había detrás del altar no era solo un secreto del pasado, sino un recordatorio vivo de que la fe verdadera se sostiene en la claridad, no en las sombras. Hoy, mientras escribo estas últimas páginas, han pasado más de 4 décadas desde aquellos años en San Miguel de los Olivos. El pueblo cambió. La iglesia fue restaurada. Se pintaron las paredes. Se renovaron las bancas. Y muchos de los que me miraban con desconfianza ya no están. Sin embargo, cada vez que regreso a ese lugar en mi memoria, no recuerdo los colores nuevos ni los arreglos modernos, sino el panel de madera sin manija y el silencio pesado que lo rodeaba. Nunca denuncié formalmente lo que encontré. Hubo un tiempo en que lo consideré, pero comprendí que, de haberlo hecho, mi voz habría sido silenciada con facilidad, reducida a la categoría de rumor o desvarío. Elegí otro camino: guardar la memoria. Mis cuadernos, las copias escondidas, los objetos conservados en secreto, todo eso sigue existiendo. Y mientras exista,
el silencio no habrá triunfado. Con los años, comprendí algo que en la juventud no podía aceptar, que la fe no se destruye por los errores de los hombres, sino por la complicidad del olvido. Yo sigo creyendo en Dios, pero no en los muros que construyen los hombres para ocultar lo que incomoda. Descubrí que Dios no estaba detrás del altar ni en la puerta sin manija. Estaba en el gesto sencillo de Mateo al entregarme la llave. La anciana que encendía una vela extra sin que nadie se lo pidiera. En cada voz que eligió recordar en silencio lo que otros querían borrar. Ahora, a mis 82 años, me atrevo a contarlo, no para acusar, sino para liberar mi propia conciencia. Durante demasiado tiempo cargué con la tensión entre obediencia y verdad, y sé que mi silencio fue, en parte, una forma de traición. Pero hoy rompo ese pacto. Si mi voz alcanza, aunque sea a una persona, habrá valido la pena. He dejado de firmar como padre. Ya no necesito ese título para sentirme cercano a lo sagrado. Hoy me llamo por mi nombre, el que mis padres pronunciaban en la mesa pobre de mi infancia. Y si algo aprendí, es que la memoria no se borra. Puede ser escondida, mutilada, enterrada bajo un altar, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz. Tal vez no fui libre allí, pero lo soy ahora al contarlo.